muy contaminados por la idolatría, por el paganismo, básicamente por la maldad del rey Acab y también por su esposa, que era muy mala, Jezabel, pues. Y Elías se enfrentó a los profetas de Jezabel o de los dioses estos, e inclusive contra acá, pues. Entonces, eran 850 profetas entre los de Baal y los de Acera, y él pues se enfrentó a ellos, como nosotros estudiamos la semana pasada, duraron varias horas, sajándose, saltando, pegando gritos y no pudieron hacer que bajara fuego del cielo. Sin embargo, cuando Elías él le oró a Dios, inmediatamente bajó fuego del cielo y consumió hasta el agua que había en las aguas, ¿no? Entonces, él fue valiente para eso. O sea, aún a riesgo de su vida, aún a riesgo de que le pudiera, Jezabel lo pudiera haber asesinado, ¿ok? Pero nosotros debemos entender que nuestra confianza está en Dios y que si por una u otra razón nos llega a pasar algo, pues nuestra morada está en el cielo. Lo importante es que seamos fieles mientras estemos en este mundo. Entonces, para los profetas en la antigüedad, advertir a un pueblo rebelde, pagano, un pueblo desobediente como era el pueblo de Israel, era un gran riesgo, porque a algunos mataron y de otros los maltrataron, se burlaron, porque básicamente tenían el corazón muy duro. Entonces, Elías, solo con la ayuda de Dios, pues se enfrentó a 850 profetas y los venció, pero los venció porque el poder venía de Dios. Y además los atraparon y el mismo Elías los ejecutó, pues, como dice ahí, los degolló, pues. Entonces, Primera de Reyes 18, del 38 al 40, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la sala. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Pues no solamente fueron los de Baal, sino también degolló a los otros profetas porque la lucha era contra la idolatría y los otros profetas estaban apoyando al dios Acera, pues que no existe, que no es Dios, pero que ellos están contaminando el pueblo en esa idolatría. Entonces, Elías es un ejemplo para nosotros los cristianos, por su dedicación, por su valentía, por su obediencia, por la disposición que tenía de anunciar lo que Dios había ordenado que hablara, aún a riesgo de su propia vida. También vimos que le hizo bien a una viuda en Sarepta, este, le multiplicó la harina y el aceite, también le resucitó al hijo. También vimos que Elías y Juan el Bautista tienen muchas similitudes, que esto lo vamos a tratar de analizar en una lección posterior, pues viendo cómo, por qué esperaban que Elías volviera. Pues algo vimos la semana anterior o antepasada. Entonces, Elías, después de acabar valientemente con la adoración a Baal y Acera junto con sus profetas, se asustó. Y aquí vemos que la humanidad o la parte humana del ser humano, del cristiano o del siervo de Dios, si no lo sabemos controlar, siempre nos van a afectar. Él se asustó por la amenaza de Jezabel, a quien no le temblaría el pulso para matarle, porque Jezabel había demostrado que no le importaba matar a quien fuera, por ejemplo, para apoderarse de la viña de Nabot. Lo, organizó algo para matarlo, pues. Entonces, Elías, sabiendo que Jezabel podía cumplir su amenaza, pues tuvo miedo y se fue. Pues entonces, Acab, eh, Primera de Reyes 19, del 1 al 2, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así le hagan los dioses y aún me añadan
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, lo iba a asesinar, pues. Esa era una amenaza real porque Isabel era una mujer que no le importaba matar a las personas y segundo que se ve que era una mujer de acciones rápidas. Entonces, Elías, pues, sabiendo que ella iba a cumplir su amenaza, huyó, pues. Entonces, en Primera de Reyes 19:3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, es interesante que un hombre que acaba de enfrentarse con todos esos profetas, que retó al poder del rey Acab, que retó al poder de la esposa Jezabel, confiando en Dios, ahora resulta que tuvo miedo y se fue. Y aquí el relato no nos dice absolutamente nada, no le consultó a Dios, no le preguntó a Dios, sino que sencillamente se fue, pues dejó todo. Entonces, así muchos de nosotros tomamos decisiones sin no consultar a Dios. Eso fue lo que hizo Elías. Entonces, ni consultamos a Dios ni su palabra. Y algunas veces tomamos decisiones que no salen bien. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías tomó una decisión. Aunque Dios lo estaba cuidando en el camino, sin embargo, él no tomó una decisión correcta, pues, porque él debió buscar a Dios y consultarle, así como nosotros debemos consultarle a Dios, buscar, escudriñar en su palabra y ver qué nos dice. Entonces, algunas veces esas decisiones no salen bien y luego le preguntamos a Dios por qué no nos fue bien. Y a veces responsabilizamos a Dios, no es que si Dios quiso, es que si Dios me lo hizo así, ¿por qué tú no permitiste, Dios mío? Entonces empieza uno a responsabilizar a Dios por las malas decisiones que tomamos nosotros conscientemente. Entonces, Elías no le preguntó a Dios qué hacer, solo se asustó y huyó, pues. Es como la persona, pues, que tiene necesidad de algo, un trabajo, por ejemplo, un empleo, y sabe que no debe dejarse de congregar el domingo, pero la necesidad, la preocupación, pues viene y toma el trabajo y después entonces ya no se reúne más, deja de congregarse, porque toma la decisión sin consultar a Dios, porque si consultara a Dios, pues posiblemente no tomaría ese trabajo. ¿Ok? Entonces es una cuestión de confiar en Dios, pues, de tener fe, pues. Sin embargo, bueno, muchos lo hacen y después Dios endereza sus caminos, pues que es lo que vamos a ver que hizo con Elías. Y finalmente ellos pueden volver otra vez a congregarse, pero cuando toman la decisión, hermanos, si tienen que sacrificar a Dios a su reunión el primer día, lo hacen sin miramiento. Entonces, Elías no le preguntó a Dios qué hacer, pues, solo se asustó y se fue, pues, pero responsabilizó, o sea, como se fue al desierto, el desierto no es un lugar bueno o cómodo o agradable para la subsistencia, y menos si no tienes dónde refugiarte, cosas así. Entonces, cuando él iba caminando por el desierto, llegó un momento que ya estaba cansado, ya sediento, con hambre, y entonces fue y responsabilizó a Dios. Ahora, Dios no le había dicho que se fuera para el desierto, pero él decidió hacerlo así. Entonces, cuando él se dirige a Dios, dice, basta ya. O sea, como que si fuese Dios el que lo está castigando, y no es así, pues. Es como que si le estuviera diciendo a Dios, ya es suficiente todo lo que me has hecho pasar. Entonces, Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. O sea, no quería morir a manos de Jezabel, pero se fue al desierto y deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová. Fíjense cómo le dice a Dios, es suficiente ya, Dios, de tanto sufrir, de este dolor, de este cansancio, o lo que estuviera sintiendo. Y le pide, quítame la vida. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, era culpa de Dios que él estuviera en ese lugar, que hubiese
estuviera pasando hambre, sed. No, no fue Dios quien le dijo que se fuera para allá. Otra versión nos dice que cuando aquí dice, basta ya, oh Jehová, lo que hizo fue protestar en contra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y entonces que dice, estoy harto, Señor, estoy harto. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces, él le está diciendo, ya basta, Señor, ya estoy harto, Dios mío, de esto. Pero es que Dios no le había dicho que se fuera al desierto, hermano. Y así pasa a veces nosotros, tomamos decisiones, no meditamos bien o nos va mal y entonces después empezamos a responsabilizar a Dios. Entonces, así somos los hombres, pues. Tomamos malas decisiones y después acusamos a Dios diciendo que lo que sufrimos fue por voluntad divina, cuando en realidad fue una mala decisión nuestra, movidos por la necesidad, por la emoción, por la ilusión, por la carne. En este caso de Elías fue por el miedo a morir. Entonces se toman decisiones que no tienen buenos resultados. En el caso de Elías, Elías acababa de realizar una gran hazaña por el poder de Dios, acabar con todos esos profetas y además de que bajara fuego y quemara todo. Él había visto, había experimentado el poder de Dios en acción y había visto el resultado. Dios le había dado la victoria sobre los profetas de los falsos dioses. Entonces debió ser un hombre de gran confianza, de gran fe hacia Dios y consultarle, Dios mío, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Esta mujer me está amenazando. Dios le iba a responder porque era un siervo fiel de Dios. Pero él se asustó y tomó una decisión. Tomó una decisión, a pesar de que había visto el poder de Dios en acción. Para nosotros es un poco más complicado porque resulta que nosotros hoy no vemos señales o cosas específicas, sino que andamos por fe. Pero la idea es que también debemos tener la misma fe que este hombre. Entonces, pero a pesar de la mala decisión del profeta, como también de nuestras malas decisiones que a veces tomamos, Dios no lo desamparó, pues. Dios no lo abandonó. Igual pasa con nosotros. A veces tomamos malas decisiones, pero Dios nos ayuda, no nos desampara, no nos abandona. Nos ayuda a salir a veces de un lodo en que nos metemos, en un hueco que cavamos y nos metimos ahí y ya nos estamos echando tierra en la cabeza. Entonces Dios ahí en esas situaciones clamamos a Él y Él nos responde. Pero ¿por qué buscar a Dios cuando estamos en dificultad y por qué no buscarlo cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida? Entonces, Elías se había acabado su propio hoyo por sus malas decisiones. ¿Ok? Entonces, Dios no lo desamparó, hermano, porque Dios lo confortó, lo alimentó, le quitó la sed, envió un ángel, un espíritu ministrador, pues, con alimento y agua, porque esas son dos cosas indispensables en el desierto. Si no, muere deshidratado y muere de hambre. Entonces seguimos leyendo en Primera de Reyes 19, 5 al 8, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. ¿Okay? Dios en ningún momento vimos que le pidió que caminara esos 40 días, 40 noches.
Aquí lo que vemos es que el ángel le anuncia que dice, porque el largo camino te resta. Ahora, Elías, a pesar de que Dios lo estaba ayudando, pues Elías no vemos que le haya preguntado a Dios todavía qué hacer, cómo resolver eso que está viviendo. Porque Dios en su misericordia a sus siervos Dios les respondía, pues, y los ayudaba. Pero Elías lo vemos acá en una actitud totalmente de miedo, pues, a pesar de que ya conocía a Dios, de que ya había visto el poder de Dios. Entonces Salomón dijo en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, nosotros tomamos decisiones, hermano. Nosotros meditamos, decimos, hacemos. Pero aún así, Dios nos ayuda, mas Jehová endereza sus pasos. Dios nos encamina, nos ayuda, nos fortalece. Entonces es interesante esto, hermano, porque vemos cómo Dios no desamparó a Elías a pesar de que él era quien había tomado esa decisión. Y Elías caminó 40 días y 40 noches, hermano, el mismo tiempo que duró Jesucristo en el desierto, pero Elías sí comió y bebió agua porque el ángel lo estaba alimentando. Pero el número 40 en la narrativa bíblica también es importante. 40 años duró Israel caminando en el desierto. 400 y tantos de años duró como esclavo, pues que es un múltiplo de 40. Y así vamos viendo, hermano. Entonces nos dice Primera de Reyes 19:9, y allí se metió en una cueva, después de caminar 40 días y 40 noches, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Realmente Dios no lo había mandado allí. Entonces la pregunta de Dios se parece a la pregunta que hace una madre o un padre a su hijo que toma decisiones, pero sus resultados no son buenos. Dios le quiere hacer ver que no ha tomado una buena decisión. No tenía ningún sentido que estuviese allí, pues, pero está en la cueva. Entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te viniste para acá? O sea, hay muchas maneras en que se podría hacer esta pregunta, pues, pero básicamente le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Perdiendo el tiempo, porque Elías huyó por su vida, pero aún hablando con Dios parece que tuviera un velo, porque no le preguntó a Dios qué hacer. ¿Eh? Entonces, esto es interesante. Entonces, cuando él estuvo en peligro, prefirió huir, pues. Entonces, la pregunta, pues, se parece a la que hace una madre o un padre, pues. En Santiago 5, del 17 al 19, Elías era hombre sujeto a pasiones, dice Santiago, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, lo que nos dice la palabra es que Elías era un hombre común y corriente, pues, con las cuestiones que tienen los hombres, a veces de dejarse llevar por los sentimientos, por las emociones, por el miedo. Pero cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él lo que le dice es sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Y dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, él dice que él estaba preocupado, estaba, tenía dificultades o su vida no estaba, no se sentía tranquilo porque tenía un celo por el pueblo de Israel. Y también le preocupaba que los hijos de Israel han dejado tu pacto, dice ahí Primera de Reyes 19:10, han derribado tus altares, dice, y han matado espada a tus profetas.
Y dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto era excusa, hermanos. Es lo que estaba era tratando de justificarse. Primero diciendo que le preocupaba o tenía celo de, de Dios, pues. También que tenía preocupación por los hijos de Israel porque habían dejado su pacto, habían derribado los altares y habían matado a espada a sus profetas. Y por otro lado, pues él, cuando él dice, yo solo yo he quedado, él pensaba que era el único fiel que había en Israel. Solo yo he quedado. Entonces la palabra nos da referencia sobre Elías, era un hombre con pasiones semejantes, pues como dice aquí Santiago 5 del 17 al 18. Entonces, según Elías, él era el único fiel que había allí. Entonces dice Primera de Reyes 19, del 11 al 12, dice, y él le dijo, ¿quién? Jehová le dijo a Elías, ¿no? Le dice, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, le está dando unas instrucciones. Salte fuera de donde, de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y allí sí estaba Dios. ¿Qué quiso qué quiso mostrar Dios por medio de estas señales? ¿Ok? 4 señales. Primero, eh, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Luego, un gran terremoto. Y tercero, envió fuego. Y lo último que sonó, que tocó, que hizo fue un silbido apacible y delicado. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, aquí lo que nos está mostrando es que en algunos momentos Dios ha actuado con fuerza, con poder en contra de los enemigos de su pueblo y también en contra de su propio pueblo, cuando eran desobedientes. Esto es simbolizado por un poderoso viento que rompe los montes, como un poderoso terremoto que sacude todo y derrumba lo que no está bien firme, y como el fuego que purifica y destruye. Entonces, en momentos determinados, Dios actuaba con mucha fuerza, con mucha severidad, pues. Pero en otras, Dios actuaba diferente. Pero Dios también está obrando cuando todo parece apacible y tranquilo. Y eso es lo que está diciendo el silbido. O sea, mira, ¿y qué le está diciendo Dios a Elías? Tú estás preocupado por la situación de Israel, tal vez piensa o cree que no se está haciendo nada, pero sí se está haciendo en la calma, en la quietud de Dios, en la paciencia de Dios. Dios estaba por ejecutar un plan para castigar a su pueblo, para corregir a su pueblo. Entonces, ese silbido o ese silbo apacible y tranquilo, lo que significa es que Dios también actúa, a veces castiga, a veces bendice, pero sin estar involucrado en eh, el uso de la fuerza o en tratar de castigar severamente a su pueblo. Entonces, no estaba en un terremoto, no estaba en ese viento fuerte, no estaba en el fuego, porque a veces Dios está actuando con mucha tranquilidad, pero está llevando a cabo sus designios. Entonces, así actúa Dios. Algunas veces pasa desapercibido. A veces la gente se pregunta dónde está Dios, por qué Dios permite todo esto. Pero resulta que sí está obrando, sí está trabajando. No está de brazos cruzados nuestro Señor. Él está
haciendo, solucionando, bendiciendo. Entonces, a Elías, ¿qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, aunque parece que los malos prosperan, ¿ok? Este era el sentido de lo que él quería transmitir. Sin embargo, es Dios quien actúa cuando así lo determina y no hay quien pueda oponerse. Elías debió confiar en Dios y ese es tal vez el mensaje oculto que le está transmitiendo Dios. Si tú no me ves actuando, no tienes por qué desesperarte. Entonces, Elías no se puso o no confió en Dios completamente, porque cuando sintió la amenaza sobre su vida, su confianza se cayó y se fue. Y Dios fue allá y mandó su ángel para tratar de ayudarlo, porque Dios no es infiel. Primera de Reyes 19:13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, perdón, está hablando de cuando oyó a Dios, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez Dios le vuelve a preguntar lo mismo. Notemos que Elías no se fue de la cueva, sino que lo que hizo fue ponerse a la puerta. O sea, todavía tenía algo de resistencia. Su iniciativa fue desplazarse del interior de la cueva a la puerta de la cueva, aun cuando Dios le había ordenado que saliera y se pusiera en el monte de Dios. Entonces, no fue a donde Dios le ordenó que fuera, se estaba resistiendo. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve a preguntar, ¿qué haces acá? Pues, eso era como para que él se sentara a pensar y decir, ¿verdad? ¿Qué hago yo acá? Pues, para que volviera en sí, pues. Y vuelve a repetir el mismo argumento anterior, pues. En el 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que le preocupaba a Elías, que lo mataran. Entonces él está diciendo, no, ¿por qué estoy acá? Bueno, porque tengo un vivo celo por las cosas de Dios, pero no pareciera así, pareciera más bien que huyó por causa de salvar su vida, pues. Entonces Dios le da una serie de instrucciones, como profeta de Dios tenía que ungir a Jehú para que fuese rey de Israel. Jehú iba a ser el rey de Israel después de acá, ¿ok? A Hazael para ser rey de Siria. Siria era como un pueblo enemigo, pero el rey de Siria iba a funcionar o iba a ejercer como, este, eh, como aquellos que son instrumentos para Dios, pues. Entonces, aunque era Hazael, era un rey de un pueblo que no era el de Dios, Siria, y Siria era un enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo iba a usar para este, eh, castigar a su pueblo y que se volvieran de sus malos caminos, pues. Entonces nos dice Primera de Reyes 19, del 5 al 18, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, o sea, por donde te viniste, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces aquí le da instrucciones también con respecto a su sucesor, pues como profeta. Entonces, y él que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dice el 17, y el que escapare de la espada de Hazael, el rey de Siria, Jehú lo matará. Y que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pues entonces Dios iba a, a disciplinar severamente a su pueblo, pues.
y estaba haciendo los cambios necesarios para hacerlo. Notemos que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, que un hombre esté preparado para ser rey o que estén dadas las condiciones para convertirse en rey, pero Dios va trabajando, Dios va haciendo. Entonces, y además el 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 hermanos, lo que le está diciendo Dios a Isaías es que él no es el único fiel dentro del pueblo de Dios. Llegarían a haber, o tal vez ya habían 7,000 que eran fieles y no se habían contaminado con la idolatría. Interesante, ¿no? Entonces, con ellos Dios castigaría a Israel, especialmente a los transgresores, entre quienes estaría Cap y su malvada esposa Exabel. Y bueno, además le indica que al final habrá 7,000 personas que no adoraron a Baal, pues. Y esto es un número alentador, porque una cosa es que todo el pueblo esté contaminado y otra cosa es que dentro del pueblo hay algunos que se pueden rescatar, que pueden hacer cambios para el bienestar de sus propias vidas. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje, este pequeño pasaje? Esto nos enseña que aunque pareciera que todo el mundo está haciendo lo malo, porque a veces uno se pone a evaluar los vecinos, el mundo, la gente, la televisión, las noticias, pareciera que cada vez todo es más pervertido. Y uno dice, oye, ¿cómo está esto echado a perder? Y a veces uno puede creerse que uno es el único que le está poniendo empeño a las cosas de Dios, que uno es el único que es santo. Y no es así, pues. Entonces, esto nos enseña que aunque pareciera que todo el mundo está haciendo lo malo y pareciera que cada uno de nosotros es el único que está comprometido con las cosas de Dios, siempre habrá otros, hermanos. Nosotros no somos omniscientes para ver a otros, pero siempre habrá otros que no le conocemos, pero que Dios sí los conoce y que estén haciendo la labor tan importante, ¿verdad? De hacer la voluntad del Señor. Entonces, en Primera de Reyes 19, el 19 al 21 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Entonces aquí viene a cumplir la primera parte de una de las tres cosas que se le dio la misión, pues. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pues entonces aquí vemos el llamamiento de Elías hacia Eliseo. Y una costumbre que había era tomar el manto y lanzárselo, dicen algunos historiadores. Generalmente el manto era una ropa que se ponía por encima de la túnica, a veces amarrada con con cuero o cosas así. Pero aquí estaba llamando a Eliseo. Entonces, ¿qué más vemos acá? Pues vemos que Eliseo estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes. Eso significa que el papá de él o él tenía dinero, no era un hombre pobre, porque 12 yuntas era un dinero importante en aquel entonces. Entonces, también vemos que él dejó los bueyes, pues. ¿Y qué hizo? Finalmente mató a algunos, los coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Y después dice que se levantó y se fue tras Elías a servirlo. Entonces él le pide, déjame besar a mi padre, pues, y a mi madre, que no está mal, pues, pero él quería despedirse de sus padres. Tal vez nos viene a la mente el hombre que quería seguir a Cristo
pero él decide que tenía que, le está pidiendo a Cristo que lo dejara despedirse de su familia. Pero al parecer la intención de ese hombre era diferente a la de aquí de Eliseo. Eliseo sí quería irse con Elías, pero quería hacer bien las cosas, despedirse de su familia. Entonces, vemos acá cómo es el llamado de Eliseo, hermano. Elías, cumpliendo la voluntad de Dios, hizo lo necesario y llegó Al hasta poder donde estaba. los movimientos políticos electorales de los expresidentes para las elecciones de 2026. Unos muy visibles y otros más bien silenciosos, pero todos Hermana muy activos. Luz Hace unos días Marina, tiene el tuvimos el micrófono apoyo abierto. de la Biblia, Por porque favor, fue una Anita. información prácticamente pública, pero hoy les tenemos las coordenadas de otros mandatarios que también se quieren sumar a esos aires de unidad entre las Hermano Jaime, elecciones. El expresidente Iván Duque, quien nos confirma, ha tenido muchas reuniones políticas en los últimos días. hermana Luz Marina. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, Elías y su padre no eran pobres, pues, pero tenían ciertos recursos. Pero vemos que cuando él le lanza o le tira el manto, Eliseo entendió que estaba recibiendo el llamado del profeta, porque de una vez le siguió. ¿Ok? O sea, dice, entonces dejando él los bueyes, pues paró de trabajar, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo, pues? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces vemos que vemos algo interesante, ¿no? Un hombre fiel como Elías, que hizo la voluntad de Dios, tal vez tomó una mala decisión de huir por su vida, pero llamando a un hombre como Eliseo, que Eliseo también fue un profeta fiel de Dios. Y aquí vemos la actitud de Eliseo, o sea, recibió el llamado y una vez dejó todo. Nos recuerda cómo Cristo llamó a los apóstoles. Y cuando llamaba a los apóstoles dejaban lo que estaban haciendo y le seguían de una vez, pues, porque tenían una forma, un amor a Dios diferente a muchas personas, pues. Él recibió el llamado de Elías, fue y se despidió de su familia, le dio comida al pueblo y se fue y se puso a servir a Elías. Está interesante, o sea, este es un ejemplo para nosotros, que también deberíamos tener una actitud así, pues, con la disposición de hacer lo necesario para agradar a Dios. Tal vez no vamos a recibir un llamado como no nos van a lanzar un manto, pero hay muchas maneras en que nosotros podemos servir y trabajar. Entonces, cuando Elías le dice, ¿qué te he hecho yo? Es básicamente como una pregunta para ponerlo a prueba, a ver si realmente iba a volver o no, pues. Pero ya Eliseo sabía que había recibido el llamado. Entonces, Eliseo quería seguir a Elías. Ahora, de aquí en adelante no se vuelve a hablar de Elías, sino hasta cuando el momento, en el capítulo creo que 21, cuando Dios ya eh, lo llama para que vaya donde Acab, porque Acab había buscado unos hombres para que fueran a consultar nuevamente a un Dios pagano. Y entonces dice, bueno, ¿acaso no hay Dios aquí en Israel? Entonces le dijo a Elías que fuera, pero eso lo vamos a estudiar ya la semana que viene. Para concluir, hermanos, vemos a Elías, profeta de Dios, atemorizado por sus enemigos, tomó una decisión para salvar su vida, pero vemos que no tomó en cuenta a Dios. ¿Okay? Algunas veces se puede tener una gran fe, pero en las dificultades o ante el peligro la fe se debilita y a veces se esfuma, como le pasó a Pedro cuando vio las olas gigantes. ¿Okay? No quiere decir que vamos a abandonar la fe, pero a veces la fe no nos es suficiente.
como dijo Jesucristo cuando dio la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La fe, hermanos, se prueba en las dificultades, en los momentos difíciles. Allí es donde realmente nosotros mismos tenemos que autoevaluarnos y ver cómo es nuestra fe cuando la estamos pasando mal. Si somos de los que seguimos firmes o somos de aquellos que nos derrumbamos. Se había enfrentado y derrotado a 850 profetas de Baal y Acera. No tuvo temor delante de ellos, pero ante la amenaza de una sola mujer huyó por su vida y se olvidó que tenía el Todopoderoso de su parte. ¿Podía Dios proteger a Elías? Claro que lo podía proteger. Es más, él debió haber consultado a Dios y decirle, ¿qué hago? Mire, esta mujer me quiere matar. Pero no, sencillamente se dejó llevar por el miedo y huyó, pues. Y Dios tuvo que irlo a buscar allá, tuvo que ir a ayudarlo, tuvo que ir a confortarlo con comida, con agua, enviar a sus ángeles. Así también a veces nosotros tomamos malas decisiones. Sin embargo, Dios nos ayuda a enderezar nuestras cargas, nuestras sendas torcidas. Jezabel era una mujer que cumpliría su amenaza, pero mayor que ella era Dios quien le acompañaba y le ayudaba. Pues. Dios tuvo paciencia con Elías, porque a pesar de esto era un hombre sumiso y obediente a la voluntad de nuestro buen Dios. Muy bien, hermanos, espero que esta parte de Elías les ayude a comprender, a entender, pues, conocer el ejemplo de Elías, ¿no? Porque básicamente lo que estamos haciendo es analizar los eventos que vive Elías o que viven los profetas y tratar de darle una aplicación para nosotros, los cristianos hoy en día. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hermano Jaime.